Y también estamos a través de las cámaras del canal 21 de Tigo TV, Educanal y canal 27 Copaco IPTV. Tenemos un WhatsApp a través del cual ustedes pueden enviar mensajes y es este 0974-700-600. Les habla Bruno Masi para aquellos que entran en contacto con nosotros y presentamos ahora a un invitado de lujo. Hace rato no venía el abogado, empresario y exdiputado Luis Felipe Villamayor. ¿Cómo te va? Gracias, Bruno. Gracias, Bruno, por tenerme en tu programa. Para mí siempre es un privilegio para poder analizar y desmenuzar algunos temas que ameritan más debate. Amerita más debate, pero vos sos siempre muy versado y siempre estás en la noticia, desde donde sea, en las redes sociales, vos das tu parecer sobre A, B o Z motivos. Y me llamó la atención la cantidad de dinero que se maneja en el área de la educación y que no pasa nada, al parecer. No hay ningún avance, no se nota ninguna transformación, y por lo menos ese fue el mensaje o lo que vos quisiste hacer notar, y bueno, y te llamé y estás hoy acá con nosotros. ¿Es así o no? Mira, Bruno, el tema de la educación en el Paraguay sí. es la historia de un gran proyecto con excelentes intenciones, pero cuyo resultado solamente se puede calificar como fallido. Así. La famosa transformación educativa que empieza ya con el gobierno de Wasmosy, básicamente tenía en mente el prepararse para los tiempos que venían, que es un fundamento espectacular. Hoy deberíamos estar haciendo eso con esta sociedad tan cambiante que deberíamos estar gozando de una buena educación. Deberíamos, claro. Sí, que claro. Sí. De manera a preparar a las nuevas generaciones. Desde aquella época de Wasmosy hasta hoy, digamos. Claro. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Falló tristemente y los resultados están a la vista. ¿Por qué falló? Mira, las razones de la falla, en primer lugar, en mi modesta opinión, fue una idea mal concebida. ¿Por qué? Porque se introdujo un factor exclusivamente crematístico en la educación. ¿A qué me refiero? Para aquellos que no entienden muy bien este término de crematístico. La educación se convirtió en un negocio. Que si bien a nivel terciario decíamos que hasta es aceptable, porque finalmente una educación terciaria vale la pena pagar por ella porque te da resultados. Pero algo que debería estar fuera del comercio es la educación primaria. Y yo te puedo demostrar acabadamente que también está en el comercio. Valga decir... ¿La primaria también? La primaria, claro que sí. Valga decir que se llevó a retiro un elemento simple y fundamental que sirvió a generaciones de paraguayos para ser buenos ciudadanos, que era el famoso manual. Vos recordarás el manual. Sí, claro. El manual lo usaba tu hermano mayor, lo usaba tu primo, lo usaba tu vecino, se reciclaba cuando el término no se usaba mucho todavía y se iba usando por generaciones siguientes a un costo ínfimo. Hoy día... Y se cuidaban mucho, se esos cuidaban útiles. Mucho, claro que sí. Hoy día, se cuidaban. Cada año, mi querido Bruno, salen nuevos libros que se tienen que comprar y te cambian los textos cada año. Y quizás para mí y para vos, que por gracia merecida Dios tenemos un ingreso bastante razonable, no nos cuesta demasiado gastar 800 o 1 millón de guaraníes en libros cada año para nuestros hijos. Pero para una familia humilde que tiene 2 o 3 hijos en primaria es prácticamente inalcanzable. Y encima de eso, en estos libros, como se cambian cada año, es difícil de controlar qué es lo que te están metiendo en la educación. Y ya han habido reclamos gravísimos de cuestiones que venían no sé ni de dónde, que se estaban metiendo canjijape dentro de los libros de textos. Entonces, por un lado, tenemos que se ha convertido en un gran negocio. Y yo le dije en varias oportunidades a mi amigo y tu amigo, Enrique Riera Escudero, cuando él era ministro, ¿por qué no volvemos a los manuales
o algo similar, pero lo que es obsceno es querer exigir, pretender exigir tanto dinero a la mayoría de las familias paraguayas en libros de textos que en esencia deberían ser gratis. Pero por supuesto Ese que es sí. uno de los aspectos que En podemos... esencia debería de ser gratis todo. Y hay eso. otra cosa que quiero que consideres con mucha Atención, serenidad y atención. Antes de ayer salieron los resultados de la evaluación de los docentes. ¿Sí? 70% Un tercio están peor que sus alumnos. Es una vergüenza. fracasaron en el examen. Entonces, mi querido Bruno, ¿qué podemos esperar? Ahora, si Y vos un te vas, nivel si querés, bastante. si querés buena educación, la hay en el Paraguay. Puedes irte al SIL, puedes irte al Anglo, al Internacional y muchos otros. Excelente educación de primer mundo. ¿Cuánto te sale? Más que una educación universitaria. Y preparan a los chicos de manera diferente. Ellos a los 6, 7, 8 y 9 años ya están siendo familiarizados con los conceptos de marketing, de branding, de top of mind y ese tipo de cosas. Ahora mismo, te lo digo porque un buen amigo mío tiene sus hijos en el San Ignacio de Loyola, que es un excelente colegio. Ellos ya están preparando sus productos desde la fabricación hasta la venta. Ellos ya están hablando en inglés. Y te pregunto, ¿cómo un hijo del pueblo que se va a un colegio donde su maestra apenas llega a fin de mes porque está hasta el cogote de deudas, que no se puede concentrar en esa actividad tan importante que es la de educar? ¿Cómo puede este chico malnutrido, sin los elementos básicos y encima con el peligro de que se le caiga el techo encima de la cabeza, cómo él puede competir contra los chicos que a los 6, 7 años ya están manejando inglés? Dice que hay 7.600 escuelas todavía, o aulas todavía sin ser arregladas. 7.600 es una cantidad exorbitante. Entre Pero escuelas comparado, y aulas. Pero comparado con lo que el otro día nos enteramos que reciben las ONGs, es un precio que fácilmente puede estar solventado. Yo ya hice el cálculo. Me molesté en hacer el cálculo. A ver, por favor. Y si tenés lápiz y papel, puedes anotar. Y ahí está. Calcular nomás. Ahí nuestro $8,000 Emanuel. para construir un aula de cero. $8,000 para construir un aula de cero. Aula. Un aula. Un aula. Con materiales de primera, techo, piso, pared y aire acondicionado. ¿Verdad? Muy bien. Si es $8,000 por cada aula, estamos hablando un lujo ya. Porque es mucho. Es mucho, claro que, pero estamos hablando de un lujo, ¿verdad? Calcula eso por 7,000. ¿Cuánto es 8,000 por 7,000? Bueno, 56 millones. 56 millones de dólares, ¿verdad? Interesante. Y sin embargo estamos viendo que 56 millones de dólares. Sí, pero en un solo año a la ONG se le da 1.700 millones. Y no te digo que toda esa plata es ilegítima. Yo estoy seguro, y ustedes saben que hay muchas ONG que hacen un excelente trabajo. Excelente. Pero también hay muchas que solamente existen en el papel. Entonces, no me vengan con el cuento de que no hay dinero para la educación. 7,000 aulas te va a costar 56 millones de dólares, hermano querido. Que es absolutamente... ¿Vos sabés cuánto Lugo gastó en consultorías en un solo año? A ver. Por favor, revisá, que no diga a alguien que venga a decir tonterías. 50 millones de dólares gastó Lugo en un solo año en consultorías. Así, che. ¿Y qué tuvo como resultado? Un montón de papel en los diferentes De papeles, ministerios sí. que nadie nunca leyó o nadie nunca lee. Según esas consultorías, ya están resueltos todos los problemas del país. Y necesitamos 56 millones, mi querido hermano, para construir 7,000 aulas. Pero estamos hablando de lujo. No así tipo... 7,000 aulas de lujo. De lujo. Con aire acondicionado, 56 con esos... millones de dólares. Claro, con esos pizarrones electrónicos, ¿verdad? Sí, sí, que sí. inclusive por Wi-Fi te transmiten todo ya a cada alumno. En conclusión, mi querido Bruno, vos sos un tipo extremadamente inteligente, extremadamente conocedor y tener el testimonio de haber conocido el Paraguay de antes y de hoy. Vos vas a saber que no miento. Es una barbaridad lo que sucede. Y si no tenemos aulas de lujo hoy, con maestros bien pagados, una sola palabra lo define: mezquindad. Mezquindad. Una cosa decía Nicanor, yo en muchas cosas no estoy de acuerdo con Nicanor, pero una cosa decía que es muy cierto:
En la política actual tiene que haber una codicia limitada. Esa es una frase que él acuñó. Codicia limitada. Codicia limitada. Pero aquí la codicia de nuestros gobernantes no tiene límite, hermano. No tiene límite. Le tenemos el gobernador central, miles de millones procesados. Le tenemos a este que fue ministro de Agricultura y Ganadería, Cardoso, ¿te acuerdas? 8.000 millones de guaraníes desapareció. Y él anda, ahora se lo sobreseyó, tan campante. A pesar de que todos los otros que están en el enjuague están procesados y condenados por el jefe de la gavilla, está en libertad sobreseído. Increíble, eso está pasando acá. La plata que se desperdicia en este país es absolutamente... Y decime, y esto de las ONGs, ¿cómo es tu visión sobre esta supuesta ley Garrote y las ONGs que supuestamente van a ser atacadas, y está la contracara que dice lo contrario? ¿Cómo vos analizás esto? En ningún lado hay un ataque contra las ONG. Mira que yo ni estoy vinculado a este gobierno. A Gustavo Leite lo conozco porque él estuvo en nuestro gobierno, en el gobierno de Cuba, los 8 meses que estuvimos, y es un señor absolutamente serio y extremadamente técnico. Él no tiene, ni yo, ni ninguno de los autores de esa ley tiene nada contra las ONG. Lo único que se le pide a las ONG, mi querido Bruno, es transparencia. Sí, y atender una cosa, y lamentablemente, posiblemente voy a perder algunos amigos después de esta charla en la prensa, pero la razón por la cual ciertos sectores de la prensa se oponen muchísimo a esa ley es porque le va a exigir a las ONG no que dejen de percibir dinero, pueden percibir exactamente el mismo monto, pero si el dinero que ellos perciben de alguna manera es gastado en cuestiones que afectan políticas públicas, entonces tienen que contar a quién le pagan. Políticas públicas. Políticas que tengan que ver con el Estado. Exactamente. Claro, y eso es lógico. Pero, por ejemplo, aquí esta buena señora que hoy me acompaña, ella también está en una ONG que se llama Ni un Niño Más. Ni un niño más. Claro. Si ella no influye en ninguna política pública, no hace falta que presente ningún tipo de declaración de a quién le da el dinero. Que dicho sea de paso, los fondos que percibe su ONG son todos privados de aportantes particulares, ni un guaraní del Estado. ¿Y quién va a definir eso y cuándo? Y cuando salga la ley, se va... No, pero ¿quién tiene que definir eso y cuándo? ¿El presidente de la República? No, la ley ya está con media sanción. Ay, sí, ya sé. De diputados, ya fue al Senado. El Senado se ratifica o aprueba, así como está con las modificaciones de diputados, como tanto se lo mencionó a Gustavo Leite con las boludeces que pidió Santi, dijo, ¿verdad? Y lo que él quiso decir básicamente que las cosas que pidió el presidente de la República actual eran cosas que no afectaban mayormente a la cuestión de fondo. Por eso él dijo una boludez y se le grabó lastimosamente, ¿verdad? Menos mal que no se le graba el resto que dice boludeces mucho más grande, ¿verdad? Pero no importa. Lo que sí es que esa ley va a salir. Y yo pienso que va a ser un gran favor al país. ¿Por qué? Porque va a exigir una cuestión fundamental, el manejo del dinero, la transparencia, nada más que eso. Y yendo otra vez al terreno educativo, ¿qué debemos de hacer nosotros? Porque se pierde mucho tiempo, se pierde mucho dinero, se desperdicia tanto, todo, y como que seguimos nosotros en foja cero. Luis Felipe Villamayor, mira que vos estuviste en la Cámara Baja. ¿Cuántos años estuviste ahí? Estuve 5 años. 5 años. Como diputado. Trataron de echarme varias veces, pero no lograron. Y muchas cosas has visto ahí en esos 5 años de experiencia. ¿Cómo se puede, digamos, reencauzar esto hacia un terreno mucho más fértil, mucho más positivo, en favor de los educandos, en favor de la educación del país? Y eso es lo que se persigue. Pues esa es la clave. O sea, Bruno, en todos los ámbitos, en todas las, no solamente la educación, en la seguridad, educación, seguridad, salud, porque finalmente hay 3 cosas que te tiene que proveer el Estado. En realidad 4, pero hay 3 que son fundamentales: educación, seguridad y salud. Y el cuarto, que también
es complementario a estos, es ¿cómo se llama? Comunicaciones viales. Esas son las 4 cosas fundamentales que el Estado te tiene que dar. En eso no se tiene de conexiones viales. Claro, lo que son rutas, ¿verdad? Claro. Comunicación. Pero hoy en el Paraguay, para tener seguridad, tenés que contratar un guardia. Si es posible 2. Y verificar bien quiénes son. Porque hay muchos guardias delincuentes disfrazados de guardias. Si querés salud, tenés que tener todos los seguros médicos posibles. Y aún así, si vos lees la letra fina de cada uno de estos contratos, vos verás que no te cubre lo que realmente es grave, como cáncer, problemas del corazón y ese tipo de cosas. Y educación, tenés que pagar top dólar para una educación primaria o secundaria de tus hijos, y a nivel terciario ni qué decir. Entonces, al fallar el Estado en estas 3 cuestiones, ahí viene tu pregunta a colación. ¿Por qué falla? Si dinero sobra, leyes sobran. Aquí lo que falta en esto, mi querido Bruno, y después de mi análisis de 25 años de tropezarme en este polvoriento camino de la política, llegué a una conclusión. El problema fundamental está en el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque si el tipo es deshonesto, es sinvergüenza, hablando coloquialmente, no hay ley que le va a hacer cambiar. Aquí en el Paraguay tenemos un exceso de leyes, se sobreponen todas, ¿verdad? Pero lo mismo se roba, lo mismo el que llega, el que entra en la política, entra con la mentalidad del negocio político. Voy a ver cómo me introduzco por una municipalidad, hago allí, me hago cuata y el que manda. Ahí tengo unos fatitos, con eso ya financio mi próxima campaña, porque hoy día las campañas políticas son exclusivamente disputas de dinero. Entonces ya me inserto como concejal, hay como concejal unos fatitos más, me hago de un grupo de gente con prebendas, con clientelismo, de ahí salto ya quizás a un ministerio, porque ya le caí bien al que está arriba, al que va a necesitar votos para ser presidente de la República, ya me da un espacio en el ministerio y ahí tengo que recuperar mi intención. Yo te cuento que cuando yo salí de la Cámara de Diputados, yo fui asesor de 2 entrañables amigos que entraron como diputados también. No voy a decir los nombres porque vas a entender ahora por qué. Pero lo primero que me preguntaron los 2 fue: decime un poco, Villa Mañón, va a pila ape uña, ¿qué hay aquí? Porque yo tengo que recuperar, yo estoy endeudado hasta aquí, yo debo 1.500 millones, me decía. Va, esa es la plata ya po ape. ¿Cómo se y él simplemente fabrica la plata acá? Claro, él simplemente era sincero, Bruno, ¿verdad? Vos podés decir inmoral, sinvergüenza, bandido, pero a él le costó plata llegar. Entonces no tenía otra que de alguna manera ver cómo recuperar la inversión. Ahí es que pereció la democracia. Y ahí está la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo solucionamos? De alguna manera tenemos que cambiar el sistema para que aquel que llegue, así como decía Aristóteles, porque Aristóteles no era demócrata, él era aristócrata. ¿Qué es lo que él decía? Que no podés poner en manos de un tipo lleno de necesidad las cuestiones de Estado que debe decidir, porque él siempre va a estar más preocupado respecto a sus cuestiones personales que las cuestiones de Estado en las cuales tiene que intervenir. Entonces no le vaya a meter al pobretón, al plebeyo, al arrastrado como autoridad. No va a funcionar. Tenés que ponerle como autoridad a aquel que ya está libre de las necesidades básicas y está munido de un sentido de patriotismo que le va a permitir enfocarse en las cuestiones que se trae a su consideración, teniendo en mente los mejores intereses de la patria. Decime si no tenía sentido. Por supuesto que sí. Pero el tipo que llega ahí, lleno de necesidades, nunca lo dio 10 millones de guaraníes todos juntos, o 20 millones, llevó lo debiéndole favor a medio mundo, está lo metido en enjuague. ¿Qué podés esperar? Robar. ¿Ah? Robar. Solamente robar. ¿No te parece? Un poco larga mi respuesta, pero... No, porque yo te estaba por preguntar, a aquel político que entra a la política y que supuestamente entra sanamente, pero distorsiona su propia individualidad, o sea, se transforma, se convierte en una persona pecaminosa estando en la política.
Bueno, ahí pues viene el concepto norteamericano del mainstream, que habrás escuchado. ¿Qué es el mainstream? Es el flujo, hacia dónde fluye todo. Entonces, hay algunos bendecidos del Señor que a pesar de ese mainstream, que todo va hacia la corrupción, todo va hacia el negociado, todo va hacia la codicia, todo va hacia la mezquindad, él se mantiene en sus 13, porque es fuerte su convicción, su determinación. Y hay muchos de esos. Lamentablemente esos son los que no llegan. Algunos que otros llegan, pero como son pocos, como bien decís, al rato parece que se acomodan. Pero el día de mañana, y yo no pierdo la esperanza, de que realmente haya un movimiento político, una tendencia política, cuyo norte sea la honestidad, el patriotismo, el compadecerse de ese prójimo que no tiene ni para comer hoy, o cuyos hijos están yendo a una escuela que los está preparando simplemente para el fracaso, en virtud a esa idea, va a tratar de hacer las cosas mejor. ¿Por qué no estás en la política hoy? Y en muchos aspectos, mi querido Bruno, como te dije recién... Porque tenés muy buenos ideales, sería genial. Intento. Y No, que vos ingreses nuevamente y trates de pelear a favor del cambio, a favor de algo positivo, porque vemos tantos nubarrones negros que pululan y no sé, parece ser que esto va a continuar por sécula seculorum. ¿Por qué no volvés a la política? Porque no encuentro un equipo político que coincida con mi mentalidad, por decirlo así. Mira, yo tuve invitaciones desde que salí de la Cámara de Diputados hasta hace unos días nomás, cuando me estaban llamando, si vos sabés que se estaba armando un equipo para la municipalidad de Luque y que esto, que aquello, ¿verdad? Es más, yo fui uno de los primeros jefes de campaña en Enecho cuando él se lanzó para la concejalía, ¿verdad? Yo le diseñé su plan de campaña que le salió bastante bien. Algo entiendo de política, pero lo que yo no quiero hacer es pagar el precio de dar mi brazo a torcer y convertirme en uno más de ellos, porque ¿cuál es el chiste? Es decir, yo soy un convencido, primero que nada yo soy cristiano, yo estoy profundamente convencido de que el manual del usuario del ser humano es la Biblia. No hay autoridad más grande que eso. Y ahí te dice claramente, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Dice. Y muchos, esa simple verdad me parece que muchos políticos no entienden. Por supuesto. Y tenemos un ejemplo, a una persona contra quien yo no tengo ningún reproche, a pesar de que tuvo sus cosas allá en Luque, que tuvo posiblemente una de las fortunas más grandes del país. Conmigo se comportó siempre muy bien, hay que decirlo porque es verdad. González Daer. Sí, él siempre se comportó muy bien conmigo, tuvimos una relación de amistad y de respeto. Y me ayudó en ciertas oportunidades en las cuales yo necesité, él me pasó la mano. Especialmente cuando tuve una hija que estaba enferma en los Estados Unidos, él me ayudó cuando yo era todavía diputado y otras circunstancias también. Pero ¿qué le pasó a él? Él se ganó el mundo. Mira que solamente dicen que el monto de su evasión nomás era $80 millones. Eso es lo que dejó de pagar en impuestos. Imagínate lo que tenía. ¿Y cómo terminó? Entonces, ¿y qué pensás de él vos? ¿Cómo? ¿Qué pensás ahora de él vos? Y pienso que es una lección para muchos de cómo no hay que encarar la política. Y mira que muchísimos están en el mismo camino. ¿Cuántos? Casi a diario. Hace poco vimos el caso de esta señora, esta buena señora que evidentemente estaba insertada en la política, consiguió un carguito aquí, consiguió un carguito allá, influencia aquí, influencia allá, y ahora terminó imputada por el tema de la ANDE, ¿verdad? Porque nadie me puede negar que ese tiene condimentos políticos. ¿Cómo pudo llegar a ese lugar? ¿Cómo pudo acceder a que la ANDE le otorgara esa indemnización tan rápido? Pero ahora perdió la tranquilidad para siempre. ¿Cuándo? Porque ciertamente devolvió algo del dinero, pero eso no implica que haya desaparecido la acción penal en su contra. El delito está hecho. Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Ese es el famoso negocio político que a muchos les sale mal. Y lamentablemente el 90% de los que están allí están en esa tesitura. Inclusive el actual
presidente del Congreso. Un señor que está siendo atacado por todos lados y ahora está en la cúspide. Veremos qué pasa dentro de 3 o 4 años. En algún momento, porque bien también dice la palabra que la soberbia anuncia la caída, dice. Ese va a ser un ciclo que va a subir y va a comenzar a bajar. Cuando baje, veremos cuándo recupera la tranquilidad. La soberbia. Se anuncia endiosan estos personajes en líneas genéricas, ¿verdad? Totalmente. Y alguna vez vos cambiaste Mirá que vos tuviste muchos vaivenes en tu vida, en la parte personal. Perdiste un hijo, ¿verdad? Sí, así es. Gravísimo. Una cuestión gravísima. Tocaste fondo ahí en todos los sentidos. Y te repusiste, entre comillas, otra vez, no sé si es esa la palabra, pero volviste a capear las tormentas de la vida. Y sos una persona preparada, estudiaste en Estados Unidos, te recibiste ahí, abogado, en fin, y después te metiste acá en la política. Y ahora estás hace rato ya con tus negocios personales importantes, presidente de Mensajería Express. ¿Es así? Así es. ¿Cómo se llama tu empresa? Mensaje Express es uno de los productos, servicios de nuestra empresa. La empresa se llama Tecnologías Aplicadas S.A. ¿Y tiene cuántos años? ¿10 años ya? Ya va a ser 10 años que estamos en Tecnologías Aplicadas S.A. y 14 años que estamos en la empresa Criterion S.A., que es un buró de información crediticia similar a Inforcom, ¿verdad? O sea que vos sabés vida y pasión y muerte de toda la gente. Claro. Tratamos. Pero vos sabés que es una cuestión también, si me permitís. Tu competencia es Inforcom. Sí, es nuestra. Estamos, en realidad hay 4 burós de información crediticia hoy en el Paraguay. Uno de ellos es Equifax, que antes se llamaba Inforcom, el otro se llama Bixa, no recuerdo qué significa Bixa, y está otro que se llama Infomercio. Pero de a poco vamos a ver si la gente va entendiendo que el tener un buen antecedente crediticio es un plus, es una gran ventaja. En los países, en los Estados Unidos, vos sabés que está lo que más cuida la gente es su antecedente crediticio, porque el mundo se mueve a crédito. Su récord, el mundo se mueve a crédito. Totalmente. Claro. Entonces muchas veces nosotros nos tropezamos con eso. Muchas veces la gente dice, ¿para qué quieren este dato? ¿Para qué quieren este otro dato? Es para enriquecer tu informe. Y con esa experiencia ya recibida, ¿cuántos años estuviste? ¿Mucho tiempo estuviste en Estados Unidos? 14 años, así es. Y bueno, con 14 años de estar viviendo en Estados Unidos, viniste acá, te insertaste a la política. Hay un cambio tremendo, ¿verdad? O sea, lo que vos mirabas o admirabas desde lejos, allá como un ciudadano raso y preparándote educativamente, a cómo después ingresaste en el pleno lodazal de la política acá. ¿Vos analizaste eso alguna vez? Mira, cuando volví de los Estados Unidos, justamente una cosa que yo siempre cuento a la gente es que yo venía con la mentalidad de haber visto tantas cosas que eran posibles, porque vivir en los Estados Unidos es ser partícipe de la ciencia de lo posible. Todo es posible allá. Imagínate lo que acaba de hacer Elon Musk. Imagínate lo que hizo. Sí. Acaba de hacer que el propulsor de su cohete vuelva él solito y se vuelva a posar en la misma base que lo disparó. Una cosa increíble. Conte que antes eso no ocurría. No, ¿por qué él lo hace? Porque tiene sentido. En lugar de estar construyendo un propulsor cada vez, recupera y le sale mucho más barato. Pero eso es algo que se considera imposible hace 5 años atrás. Y yo eso aprendí en los Estados Unidos. Que con disciplina, con orden, con inteligencia, se puede lograr cualquier cosa. Y entonces yo disciplina, orden, sí, y persistencia. Persistencia e inteligencia. E inteligencia, por supuesto que sí. Entonces yo vuelvo de los Estados Unidos con esa mentalidad. Yo voy a cambiar el Paraguay. Demasiado sencillo. Todas las respuestas ya están. Tenemos que copiarle a los yanquis, nomás está todo allí. Pero aquí me estrellé. ¿Por qué? Contra algo que Juan Carlos Guamossi correctamente definió
como la máquina de impedir. La máquina de impedir, sí, famosa. Esa es la máquina de impedir. Él le dio en el ojo. Aquí puedes tener las mejores ideas del mundo. Mira que él quiso hacer muchas cosas también. Él quiso hacer muchísimas cosas. Hizo mucho, pero... Imagínate que él inició ese puente, que ya está terminado, puente de la integración del presidente Franco, pero hasta ahora no se puede usar. Imagínate un poco. Hace 2 años. ¿Cómo? Hace 2 años Claro, que no se puede sí, usar. por la mezquindad de la gente. Así de sencillo. Mientras nos trancamos todo en el puente de la amistad, es un caos total. La gente se pelea allí. Hay otro puente hecho. No se puede usar. Entonces yo vuelvo a los Estados Unidos con esa mentalidad de que aquí vamos a revolucionar el país. Presenté proyectos de ley aquí y allá, y después me fui entendiendo que la mayoría de mis colegas, con honrosas excepciones, no estaban allí con intenciones de mejorar el Paraguay, ni de cambiar el mundo, ni de implementar esos cambios que ni cuestan dinero, solamente requieren voluntad. Y estoy un solo ejemplo cortito. El boleto estudiantil, que es de mi autoría. Cuando yo lo presento, teniendo muchos colegas transportistas que me decían, ellos, estás loco, Villamayor, ¿para qué querés hacer eso? Estos chicos a quienes vos beneficias, me lo decían en guaraní, estos no votan. Ah, sí. Sí. Esto con no votan. No votan. Mimita, indo votáis, decía. Ah, sí. Imagínate un poco. Decime, y ya que estás hablando de la cuestión del transporte público en este caso, Sí. que es otra gran espada de Damocles que la tenemos así encima desde hace tanto tiempo, ¿cómo podemos avanzar en ese rubro con la experiencia tuya? Y porque vos sos una persona muy avesada y viviste, además de decir, afuera mucho tiempo, viniste, peleaste, qué sé yo, tener una visión genérica. ¿Por qué estamos así nosotros con este transporte público caótico, el peor del planeta, me parece que es el que tenemos? Y el transporte público refleja claramente, nos demuestra 2 cosas, que es el reflejo de la política, en primer lugar, y en segundo lugar nos demuestra que no todo lo privado, por ser privado, funciona. ¿Cuántas veces vos habrás escuchado, no, hay que privatizar Petropar, hay que privatizar líneas aéreas paraguayas, hay que privatizar esto, hay que privatizar aquello, como si fuese la privatización la solución mágica para los problemas? Transporte público es todo privado, y mira cómo anda, pero está profundamente infectado por la política. Entonces no se puede modernizar. Es más, yo pienso que hubo un honesto esfuerzo y una mejora importante durante el gobierno de Cartes. ¿Vos recordarás? Sí, Que claro. se implementaron los ómnibus eléctricos, bueno, no eléctricos, pero con aire acondicionado. Mejoró bastante. Bueno, ¿qué nos demostró eso? Que cuando hay voluntad se puede. Entonces eso es lo que sigue faltando y volvemos a lo mismo. A menos que en la clase política no haya una voluntad sincera de resolver cualesquiera sea el problema, sea transporte público, salud, seguridad, heredera, no va a funcionar. Que a su vez tiene que ver con una cuestión electoral. Elegimos mal. ¿Por qué? Porque la mayoría no elegimos. La mayoría nos vamos y votamos porque ya no nos queda otra. Bueno, y yendo ya y redondeando, yendo al primer tema, la cuestión de la educación, Luis Felipe Villamayor, ¿cómo vos pensás que tendríamos que hacer a partir de ahora? Lo que pasó o dejó de pasar, ya dejó de pasar. A partir de ahora, ¿qué hay que hacer para que cambie el sistema educativo, que mejoren los ambientes para esa gente que va a tratar de nutrirse, ¿verdad? Que lleguen a aulas bien dispuestas y predispuestas, que no se les caiga el ventilador encima, que se arreglen los colegios, las escuelas que están totalmente descuidadas. Termina ya el curso lectivo y seguimos nosotros con más de 7.600 escuelas o aulas sin ser arregladas. ¿Cómo nosotros podemos empezar a otear el horizonte a través de una supuesta mejoría? Las fórmulas están todas Y sí, bueno, pero escritas, están todas, ¿y qué hay que hacer? son clarísimas. Otra ley más, por ejemplo. ¿Cómo? Otra ley más.
No, absolutamente, ninguna ley más. Lo que necesitamos es un cambio de liderazgo. Un liderazgo que realmente sea firme y que tenga la intención clara de hacer esos cambios. Y te doy un ejemplo mundial admirado por todos, Nayib Bukele. Nayib Bukele. Claro. Una persona que, en realidad, si vamos a hablar desde el punto de vista estrictamente legal, tendría que estar preso por haber violado su propia constitución varias veces. Pero nadie le reclama nada por la simple razón de que sus resultados son excelentes. Pero el tipo tiene la firme determinación de hacer las cosas bien. Yo por eso más de una oportunidad le hice más de un video a este buen muchacho que tenemos hoy como presidente, Santiago Peña, diciéndole justamente eso, que tiene que ponerse los pantalones y aprovechar esta oportunidad histórica que tiene, en la cual él tiene todo el poder en las manos para hacer cambios fundamentales, porque tiene el Congreso, mayoría, en el Partido Colorado tiene un partido que lo apoya y es presidente de la República. Él tiene esta oportunidad brillante de acomodar lugar a hacer los cambios fundamentales que necesitamos en educación, en seguridad y en salud. Porque él es muy joven todavía. Tiene una sola oportunidad. Dentro de 4 años y pico ya no va a ser presidente. El resto de su vida se va a lamentar el no haber hecho lo que podía hacer cuando tuvo la oportunidad. ¿Él puede hacer o no le dejan hacer? Y me parece que ahí le diste en el ojo. Me da la impresión que no le dejan hacer. Me parece que él tiene que sacudirse un poco esa mochila que tiene, un poquito pesada, que incide mucho en sus decisiones. Quizá no le dé el carácter. ¿Vos sabés quién es un tipo que tenía el carácter para hacer cambios radicales en el Paraguay y todo el mundo iba a agachar la cabeza? A ver. ¿Creas o no? Uno que no es santo de mi devoción. Lino Oviedo. Uno de ellos, también Nicanor Duarte Frutos. Nicanor Duarte Frutos tenía la personalidad para hacer los cambios. Porque tenía esa voz de mando, como dicen los militares. Lino Oviedo no tuvo la oportunidad, lastimosamente, pero Nicanor tuvo esa oportunidad. Lastimosamente. ¿Vos sos muy amigo de Nicanor? No, hablé con él en 2 oportunidades en persona, de manera personal. O sea, no sos amigo de él. No soy amigo de él y tengo mis cuestionamientos al respecto de su legado como presidente. ¿Y por qué lo de...? No es defender, porque no lo estás defendiendo. ¿Por qué pones su nombre en la palestra? Porque... En 3 oportunidades dijiste hoy... Él tenía lo nombraste en 3 oportunidades. Sí, así es. ¿Y por qué? Y porque cuando él subió como presidente, vuelvo a insistir, yo vi en él esa particularidad de voz de mando y liderazgo fuerte que se necesita en el Paraguay. En Paraguay, mi querido Bruno, el buenismo no funciona. El paraguayo está programado para no respetar al que es buenito, medio canguilón. No funciona así. Y no solamente en el Paraguay, en toda América Latina. ¿O vos creés que Nayib Bukele tiene mano liviana? Él tiene mano pesada. Pero están los resultados. ¿Y Peña es muy bueno? De 1 al 10 te diría, bueno, es demasiado bueno, me parece. Demasiado diplomático, vamos a decirle. Sí, demasiado diplomático. Y bueno, te agradecemos mucho, Luis, por tu tiempo y por los conceptos. Y no querrías intentar de vuelta ingresar a la política. Yo estoy a lo que el Señor disponga. Si por ahí encuentro un equipo que realmente tenga como finalidad mejorar la calidad de gobierno, por supuesto que lo voy a apoyar. O apoyar a un candidato que tenga realmente los pantalones para hacer lo que se tiene que hacer. Cuando se deba hacer, nos guste o no, yo voy a apoyar a esa persona. Bueno, muchísimas gracias.